El sol aplastaba el desierto como una moneda blanca clavada en el cielo, sin sombra ni compasión. La luz no caía, pesaba. Se extendía sobre la llanura seca, sobre la hierba rala y amarillenta, sobre las grietas de la tierra que parecían viejas cicatrices abiertas. El aire vibraba con un silencio tan denso que incluso el viento parecía pensarlo dos veces antes de moverse. Mateo Calderón avanzaba despacio a caballo, con las riendas flojas, dejando que el animal eligiera el paso. A sus 60 y tantos años conocía ese desierto como se conoce a un viejo enemigo, sabía dónde podía traicionar y dónde solo observaba. Había vivido solo demasiado tiempo como para apurarse. El rancho quedaba aún lejos, pero no tenía prisa. Nunca la tenía. Fue entonces cuando la vio. Al principio creyó que era un bulto, algo abandonado por el camino, un saco, un trozo de lona oscura, quizá un animal muerto. En el desierto, las cosas olvidadas tendían a confundirse con la tierra misma. Pero cuando el caballo dio unos pasos más, la forma se movió apenas. No fue un movimiento claro, solo un temblor leve, casi una intención. El estómago de Mateo se cerró. Detuvo al caballo y entrecerró los ojos. El sol cegaba, pero ahora ya no había duda. Aquello no era un objeto. Era una persona. Avanzó con cautela, como quien se acerca a algo herido y peligroso al mismo tiempo. No desenvainó el rifle. No gritó. No hizo ningún sonido innecesario. El desierto escuchaba todo. Cuando estuvo lo bastante cerca, desmontó. Dejó que el caballo se quedara atrás y caminó los últimos metros con las botas crujiendo suavemente sobre la tierra seca. Entonces lo vio todo. La mujer yacía boca abajo, con los brazos extendidos hacia adelante, como si intentara alcanzar algo que siempre quedaba fuera de su alcance. Sus tobillos estaban atados con gruesas cuerdas a dos estacas viejas clavadas profundamente en la tierra. Las cuerdas habían mordido su piel sin piedad. La sangre oscura se había secado formando costras a lo largo de los surcos. Era alta, incluso tendida. Su cuerpo no era frágil. Era el de alguien acostumbrado al trabajo duro, a cargar agua, a cortar leña, a cabalgar largas distancias bajo el sol. Una fuerza hecha a base de años, no de palabras. Una mujer apache. Sola. Atada. Abandonada, en medio de la nada. Mateo se detuvo a unos pasos. No avanzó más. Cuando su sombra cruzó la espalda de ella, el cuerpo se estremeció con un espasmo completo, un reflejo que no necesitaba explicación. La mujer levantó apenas la cabeza. Un solo ojo oscuro se volvió hacia él, salvaje y agotado, cargado de desafío incluso en ese estado. No, dijo ella con la voz rota, áspera. Todavía duele ahí. Mateo se quedó inmóvil. No preguntó qué dolía. No preguntó quién le había hecho eso. No preguntó por qué estaba atada como un animal. Las respuestas estaban escritas en la carne viva de sus tobillos, en la sangre seca de su muslo, en la forma en que sus hombros fuertes temblaban por sostenerse quién sabía cuántas horas bajo ese sol implacable. Mateo Calderón era viudo desde hacía 15 años. No tenía hijos. Había pasado décadas hablando más con la tierra y el ganado que con personas. Sabía reconocer cuando las palabras no servían de nada. Así que no dijo nada. Desabrochó despacio el cuchillo de su cinturón. Se agachó con cuidado y lo dejó en el suelo, a mitad de camino entre ambos, con el mango orientado hacia ella. Luego se incorporó, dio un par de pasos hacia atrás, y se dio la vuelta por completo. Quedó de espaldas a ella, mirando el horizonte vacío, ofreciéndole lo único que se le ocurrió, privacidad. El viento caliente del desierto pasó entre ellos, levantando un poco de polvo. Mateo no se movió. No miró. No escuchó con atención deliberada, pero el silencio no pudo ocultar ciertos sonidos. Oyó el roce suave del acero contra la tierra cuando ella tomó el cuchillo. Oyó su respiración pesada, trabajosa. Cada corte era lento, deliberado. Las fibras de la cuerda se separaban una a una, como si el tiempo mismo se negara a correr deprisa.
Cuando por fin las estacas se liberaron, el cuerpo de la mujer cayó con un golpe apagado sobre la tierra. Mateo siguió sin girarse. Pasaron minutos. Oyó el crujido de su cantimplora al ser levantada. Los primeros tragos fueron urgentes, casi desesperados. Luego otros más lentos, más agradecidos. Oyó el susurro de la tela cuando ella presionó un pañuelo contra la herida. Solo cuando una tos seca rompió el aire detrás de él, Mateo se permitió girarse. Ahora ella estaba sentada, con la espalda apoyada contra un montón de hierba seca. Las piernas extendidas frente a ella parecían troncos caídos. La tela estaba anudada firmemente alrededor de su muslo. Los tobillos seguían sangrando, pero su barbilla estaba alta. Aquellos ojos oscuros lo observaban sin miedo. Con cautela, sí, pero sin sumisión. Mateo asintió una sola vez. Caminó hacia su caballo, aflojó la cincha y dejó caer la silla. Luego llevó al animal más cerca y colgó las riendas sobre el cuerno. No fue una orden. Fue una invitación. La mujer intentó ponerse de pie. Sus piernas temblaron. Hizo una mueca de dolor y extendió un brazo, deteniéndose a medio movimiento. Miró a Mateo. Lo evaluó. Después apoyó una mano grande y firme sobre su antebrazo. No se aferró. No pidió. Solo se sostuvo. Juntos, sin palabras, lograron subirla a la silla. Mateo le entregó primero las riendas. Luego montó detrás, manteniendo una distancia respetuosa, lo suficiente cerca para sostenerla si caía, lo bastante lejos para no invadir. Cabalgaron en silencio. El desierto se extendía a ambos lados, inmenso e indiferente. El sol comenzaba a bajar, y el calor perdía algo de su furia, aunque no su presencia. Ninguno habló. No hacía falta. Ella se llamaba Yara, pero eso aún no lo sabía. El rancho apareció finalmente como una mancha humilde en la distancia, una casa curtida por el tiempo, un corral sencillo, un pozo viejo. Nada lujoso. Pero sólido. Refugiado en un hueco donde el peor viento moría contra la roca roja. Mateo sabía que aquel lugar no prometía milagros. Solo ofrecía algo mucho más raro. Un sitio donde nadie volvía a atar a los heridos. El rancho de Mateo Calderón no era grande ni acogedor a primera vista. Era, simplemente, resistente. La casa baja de madera oscurecida por el sol y los años se asentaba contra una franja de roca roja que la protegía del viento más cruel. Un corral de postes torcidos, un pozo profundo, un cobertizo inclinado. Nada sobraba. Nada faltaba. Todo estaba donde debía estar para sobrevivir. Mateo ayudó a la mujer a bajar del caballo del mismo modo en que la había subido, sin prisa, sin palabras, sin toques innecesarios. Colocó un recipiente con agua en el escalón del porche, dejó un trapo limpio y una pequeña lata de ungüento, y luego se apartó. Entró en la casa y cerró la puerta con suavidad, dejándola sola para decidir qué hacer con su propio cuerpo. Desde dentro, el sonido del viento era distinto. Menos agresivo. Como si incluso el desierto respetara aquel pequeño refugio. Durante las primeras horas, ninguno cruzó el espacio del otro. Ella permaneció sentada, bebiendo despacio, limpiándose las heridas con movimientos cuidadosos. Él se ocupó de lo suyo, desensilló el caballo, revisó el corral, dio de comer al ganado. No vigiló. No se asomó. El respeto se sostuvo en la distancia. Esa noche, Mateo dejó un plato de guiso caliente cerca de la puerta. No llamó. No anunció su presencia. Solo colocó el plato y se retiró. Cuando regresó más tarde, el plato estaba vacío. No sonrió, pero algo en su pecho se aflojó. No quiero que vengan aquí a buscarme como si fuera una cosa escondida, dijo una tarde. Esto debe decirse donde todos escuchen. Mateo entendió. San Polvo era un pueblo pequeño, polvoriento, acostumbrado a ver pasar rumores antes que verdades. Allí se resolvería lo que no podía resolverse en el silencio del rancho.
Prepararon los caballos al amanecer. No iban a huir. Iban a enfrentar lo que el pasado creía que aún le pertenecía. San Polvo estaba reunido como rara vez lo estaba. La calle principal, normalmente vacía y somnolienta, se había llenado de cuerpos y murmullos. El polvo flotaba bajo los pies inquietos, y el sol caía recto, sin ofrecer refugio. La noticia había corrido rápido, como siempre ocurría en los pueblos pequeños, la mujer que había abandonado a su marido estaba allí. Y no venía sola. Mateo y Yara entraron a la plaza montados, avanzando despacio. No buscaron atención, pero todas las miradas se posaron sobre ellos. Algunas eran curiosas. Otras, incómodas. Pocas eran amables. En el centro del espacio abierto aguardaba el marido de Yara. Estaba de pie, con el abrigo limpio, la postura impecable. Parecía un hombre seguro de su lugar. Cuando habló, lo hizo con una voz razonable, medida, como quien sabe que la multitud ya inclina la balanza a su favor. Habló de honor. Habló de tradición. Habló del deber de una esposa y de la paz entre comunidades. No levantó la voz. No insultó. No necesitó hacerlo. Muchos asentían. Algunos evitaban mirar a Yara a los ojos cuando pasó entre ellos. Él sonrió. Era la sonrisa de quien ya se considera vencedor. Vuelve a casa, dijo. Todo está perdonado. Yara detuvo el caballo a unos pasos de distancia. Bajó con calma. El murmullo se apagó poco a poco. Mateo desmontó también y se colocó a su lado. No delante. A su lado. Ella respiró hondo. El aire caliente llenó sus pulmones. Cuando habló, su voz no tembló. Ya no soy tu esposa. Las palabras cayeron claras y definitivas en la quietud del mediodía. Por un instante, nadie se movió. La sonrisa del hombre se endureció, se afinó hasta convertirse en algo frío. Nos deshonras a ambos, dijo. Yara sostuvo su mirada. He vuelto a casa demasiadas veces, respondió. Esta vez elijo dónde está mi hogar. Se giró levemente y se colocó junto a Mateo, hombro con hombro. No buscó protección. Mostró decisión. Su barbilla estaba alta. Su cuerpo, firme. Por un latido, la máscara del marido cayó. La ira brilló desnuda en sus ojos. Entonces se oyó el sonido de cascos acercándose. El marsal del pueblo avanzó entre la multitud. Era un hombre gris, deliberado, con más años que paciencia para dramas ajenos. Detuvo el caballo y miró a todos por igual. Ella ha hablado, dijo simplemente. Y aquí, la palabra de una persona todavía tiene peso. Nadie discutió. La multitud se abrió despacio, como hierba cediendo al viento. No hubo gritos. No hubo armas desenfundadas. Solo el reconocimiento silencioso de una decisión que no podía deshacerse. Mateo y Yara pasaron entre la gente sin mirar atrás. Cabalgaron de regreso mientras el sol comenzaba a derramar oro sobre el desierto. Ninguno habló durante el trayecto. Las palabras habrían sido innecesarias. Cuando las luces del rancho parpadearon a lo lejos, Yara exhaló lentamente, como si por fin dejara caer un peso que había llevado durante años. Esa noche, sentados junto al fuego, Yara habló en voz baja. Dormí boca arriba por primera vez en mucho tiempo. Sin cuerdas. Sin miedo a que el viento trajera pasos. Mateo añadió un leño al fuego. Las chispas subieron por la chimenea. Me alegra, dijo. Las semanas se convirtieron en meses. Los jinetes nunca regresaron. Tal vez la carta de Mateo encontró oídos atentos. Tal vez la comunidad simplemente se cansó de una pelea vieja. No importaba. Yara reparaba cercas junto a él. Su sombra larga coincidía con la más corta de Mateo al caer la tarde. Compartían la comida sin ceremonia. Se sentaban en el porche a mirar cómo las estrellas giraban lentamente sobre ellos. Algunas noches,
Ella hablaba de su infancia en las llanuras. Algunas noches, él recordaba la risa de su esposa. La mayoría del tiempo, guardaban silencio. Y el silencio se volvió cómodo. Una tarde de primavera, Yara estaba en la puerta del corral, observando a un potro nuevo tambalearse sobre sus patas delgadas. Sonrió. Tenía miedo, dijo, de que al irme no fuera nada. Pero aquí sigo siendo yo. Quizá más yo que antes. Mateo se apoyó en la barandilla a su lado. Hace falta valor para dejar todo lo que conoces, dijo. Ella lo miró. Y hace falta valor para dejar que alguien siga su propio camino sin querer poseerlo. Mateo la observó de verdad por primera vez. No vio a la mujer atada en la tierra, sino a alguien erguido bajo su propia fuerza. El desierto es vasto y a menudo cruel. Pero a veces, en los lugares más pequeños, la bondad planta una semilla que sobrevive al viento. Dos personas que conocieron la pérdida aprendieron que la libertad no es solo romper cuerdas. Es dar a otros el espacio para estar de pie sin ellas. Y en aquel rancho silencioso, lado a lado, demostraron que la verdadera fuerza no es dominar, sino permitir que alguien simplemente sea.